Finalmente estamos de vuelta en Westeros, y no puedo evitar decirlo. Qué bien se siente regresar. No sé si te pasa igual que a mí, pero el mundo de Juego de Tronos nos ha acompañado durante años en momentos inolvidables, y a estas alturas volver a él es casi como regresar a casa. Esta vez el viaje es diferente. No hay grandes tronos ni guerras por el poder, sino un camino más sencillo y personal, que seguimos junto a Sir Duncan el Alto, el protagonista de esta serie spin-off de Juego de Tronos titulada El Caballero de los Siete Reinos. Una historia que se sitúa aproximadamente 80 años después de los eventos de la Casa del Dragón, y cerca de 100 años antes de Juego de Tronos, en un Westeros que todavía guarda ecos del pasado, pero que empieza a transformarse. Y desde su primer capítulo, la serie deja claro que, aunque el mundo sea familiar, la historia que nos quiere contar es muy distinta. El tono de esta entrega queda claro desde sus primeros minutos. Sí, estamos en el mundo de George R.R. Martin, pero esta vez la historia se siente más sencilla, más cercana y con una tensión distinta, donde ya no estás viendo cada escena con la sensación constante de que tu personaje favorito pueda no llegar al final de la temporada. Y es que, siendo sinceros, nunca habríamos imaginado encontrar este tipo de humor en un producto con el sello de Juego de Tronos. En la serie original, el humor se limitaba a comentarios inteligentes y muy puntuales. Aquí, en cambio, la serie deja claro desde el inicio que apuesta por un humor más físico, circunstancial y en algunos momentos, incluso oscuro. Nuestro protagonista tampoco encaja en el molde clásico al que la franquicia nos tenía acostumbrados. No es un Jon Snow serio y atormentado, con la expresividad emocional de un caminante blanco. No. Este protagonista es el típico buenazo con un corazón de oro, pero al que su propio tamaño y el mundo que lo rodea parecen quedarle demasiado grandes. La serie arranca con Dunk, nuestro protagonista, sepultando a su fallecido maestro, Sir Arlan de Pennytree. En una escena breve pero necesaria, se nos explica que Arlan fue un caballero errante que tomó a Dunk bajo su manto, lo convirtió en su escudero y le dio cobijo, enseñándole todo lo que sabía. Y desde este punto, la forma de contar la historia deja claro lo distinto que es este producto con respecto a la serie original de Juego de Tronos, donde desde sus primeros capítulos, prácticamente necesitabas un cuaderno para anotar los cientos de personajes, casas y regiones que se mencionaban durante una hora, si querías entender qué estaba pasando. Y aunque es verdad que con el tiempo, todos esos nombres acababan teniendo sentido, una introducción un poco más clara habría ahorrado muchas pausas y retrocesos al ver los episodios. Aquí, en cambio, con breves imágenes de pasado, la serie nos explica de manera sencilla la dinámica entre Dunk y su maestro. Y en muy poco tiempo entendemos no solo su relación, sino también esa naturaleza noble y un poco torpe del protagonista. Es un elemento que fácilmente podría haberse resumido con una simple mención, pero que se agradece, porque le aporta dinamismo y personalidad a la serie desde el primer momento. En la siguiente escena, Dunk se enfrenta a su primera gran decisión tras quedar completamente solo. Mientras habla con sus caballos, en un momento que mezcla humor y melancolía, evalúa y rápidamente descarta la idea de venderlos, consciente de que, aunque ese dinero le permitiría sobrevivir un tiempo, tarde o temprano acabaría perdiéndose en una vida sin rumbo, quizá incluso terminando como mendigo. Es en ese momento cuando, al tomar la espada de su maestro, Dunk convencido, decide probar suerte como caballero. Se trata de la primera decisión verdaderamente importante que lo vemos tomar en la serie, y desde aquí, empieza a dibujarse con claridad esa personalidad recta e idealista que lo define. Una forma de ser que, en parte, puede atribuirse a su crianza como escudero de un caballero errante, pero que deja aún más claro algo fundamental, la naturaleza noble y sencilla de este personaje. Un protagonista que, todo apunta a que se convertirá en uno de los más entrañables de toda la franquicia de Juego de Tronos. Con un objetivo claro, Dunk decide medir su destreza y buscar su reconocimiento en el torneo de la pradera de Vado Ceniza. Y es aquí cuando, mirando al horizonte, espada en mano y con el viento soplando con fuerza, mientras suena la icónica canción de Juego de Tronos, la serie nos regala una de las escenas más impactantes desde la boda roja. De un momento a otro, la expresión de nuestro protagonista cambia por completo, y lo siguiente que vemos es a Dunk, escondido tras un árbol, abonando la tierra con toda la comida del día anterior. Una escena que generó gran polémica entre los fans e incluso llamó la atención del propio George R.R. Martin. En lo personal, me funciona perfectamente con el tono de la serie y lo explícito de esta franquicia. De verdad, fue toda una declaración de intenciones para quienes pensaban que esta serie carecía de actitud, o solo se apoyaba en sus predecesoras para llamar la atención. De camino al torneo, Dunk pasa por una taberna donde nos encontramos con un personaje realmente curioso. Este, a pesar de estar claramente borracho, se recompone lo suficiente para amenazar a nuestro protagonista con un cuchillo, mientras asegura haberlo visto en su sueño. Esta escena puede parecer menor, pero sabemos que en una franquicia como esta, nada ocurre por casualidad. Además, podemos sumar varios detalles que llaman la atención. Al retirarse, el hombre paga con una moneda que lleva el emblema de la casa Targaryen. También luce una melena rubia y viste como alguien de alto estatus.
Son pistas que nos hacen pensar que este personaje no está aquí por azar, y que lo que vemos podría tener un impacto importante en los próximos capítulos. En este lugar, Dunk conoce a un niño bastante particular, al que sorprende jugando con todo y armadura sobre uno de sus caballos. Lejos de reprenderlo, Dunk muestra una actitud comprensiva y termina sintiendo empatía por el pequeño, al verse reflejado en su propia infancia, creciendo como un niño sin padres. El joven, con una mezcla de admiración e ilusión, le pide que lo lleve consigo como escudero. Sin embargo, Dunk se niega, no por falta de interés, sino porque duda de sí mismo. No se ve como un verdadero caballero, ni como alguien preparado para guiar a otra persona. Es una escena sencilla, pero fundamental, porque deja claro que su mayor conflicto no está en el combate, sino en la forma en la que se percibe a sí mismo. Finalmente, vemos a Dunk llegar a Vado Ceniza, y su rostro deja ver una mezcla muy clara de emoción y nerviosismo mientras pasa junto al lugar donde se celebrará el torneo. Ya dentro de la ciudad, se acerca a unos guardias y les pide que lo lleven ante el maestro de los juegos para poder inscribirse como caballero participante. Y aquí tenemos un claro vistazo de ese humor físico que propone la serie. Completamente inconsciente de su propio tamaño, Dunk se golpea de lleno la cabeza al entrar en los aposentos del maestro de los juegos. Al verlo con ropas gastadas y un cinturón improvisado, duda de inmediato de su estatus como caballero. Sin embargo, Dunk insiste en que es uno legítimo, nombrado por su maestro Sir Arlan de Pennytree, poco antes de morir. El problema es que ese nombre no le dice nada al maestro de los juegos, quien le exige una prueba o el testimonio de alguien que pueda confirmar su nombramiento. Cabizbajo y dando el torneo por perdido, Dunk está a punto de marcharse, hasta que el maestro le pregunta si Sir Arlan era conocido por algún otro caballero que pudiera dar fe de su existencia. Es entonces cuando Dunk recuerda haber visto un estandarte familiar, el de la casa Dondarrion. Allí se encontraba Sir Manfred, hijo de un lord de Dorne, para quien Sir Arlan había trabajado años atrás, quien pudiera servir de testigo para su inscripción. Agradecido, Dunk se dirige al pabellón de los Dondarrion, pero no sin antes volver a golpearse la cabeza al salir de la habitación, cerrando la escena con el mismo humor que la inició. Dunk llega al pabellón de los Dondarrion y es recibido por unas damas de compañía, quienes le informan que Sir Manfred aún se encuentra dormido. Pero más allá de ese detalle, la escena sirve para mostrarnos cómo son vistos realmente los caballeros errantes en este mundo. La palabra que utilizan es clara: patético. Y es que estos caballeros no pertenecen a ninguna casa ni responden a un estandarte fijo. Van de un lugar a otro ofreciendo sus servicios al lord que los necesite, sin respaldo y sin garantías. Son figuras libres, sí, pero también solitarias, siempre persiguiendo promesas que rara vez se cumplen. Es un detalle que, seguramente, cobrará más peso a medida que avance la serie, pero me resulta brillante la forma tan natural en la que esta escena nos deja clara esa realidad, sin detener la historia ni subrayar lo demás. De cualquier forma, las damas le recomiendan a Dunk que regrese más tarde, ya entrada la noche. Mientras se retira, la serie deja muy claro el choque entre la forma en la que Dunk concibe a los caballeros errantes y la percepción que tiene el resto del mundo sobre ellos. Para Dunk, su única referencia es su maestro, quien siempre le enseñó que ser caballero errante representaba la forma más pura de la caballería. Por eso, a sus ojos resulta completamente normal, e incluso honorable, no dormir bajo un techo firme ni atar su nombre a ninguna casa o estandarte. Es una manera de pensar claramente inocente, casi infantil, pero que dice muchísimo sobre el tipo de persona que es Dunk y sobre los valores con los que fue criado. Durante su camino, Dunk presencia un intenso combate de práctica entre dos caballeros. Uno de ellos se presenta como Ser Stefan Fossoway, y tras medirlo con la mirada, invita a nuestro protagonista a unirse al enfrentamiento, asegurando que su primo no representa un rival digno. Dunk, claramente intimidado, rechaza la oferta con la excusa de tener asuntos importantes que atender, y se aleja del lugar, mientras Stefan, al notar su inseguridad, se burla tanto de su vestimenta como de su ridículo tamaño. Ya entrada la noche, Dunk regresa al campamento con la esperanza de encontrar por fin a Sir Manfred despierto, pero la respuesta es la misma: sigue dormido. Insistiendo en la urgencia de hablar con él, Dunk sigue a una de las damas de compañía hasta una tienda, pero una vez dentro, la conversación rápidamente toma un tono de burla hacia él. Incómodo de sus dos encuentros con estas damas, Dunk les hace saber de forma firme pero educada, que no había necesidad de reírse de él, ya que lo único que éste pedía era un poco de ayuda. Y es en ese momento cuando la escena da un giro interesante. Nos damos cuenta de que este personaje tiene algo especial, algo que incluso logra desarmar a personajes tan cínicos como el maestro de los juegos o estas mujeres, mostrándonos que existe una honestidad en él, que provoca compasión. Las damas se disculpan y cambian por completo su actitud, poniéndose en la piel del joven caballero. Desde la experiencia, le aconsejan que cuide su cuerpo, porque, al final del día, es lo único que realmente va a tener. Un consejo sencillo, pero que encaja perfectamente con el mundo en el que se mueve Dunk y con el tipo de historia que la serie quiere contar. Ya en el campamento, Dunk se detiene frente a un espectáculo de marionetas, donde queda completamente embobado con una joven que, todo indica, podría convertirse en el interés romántico de nuestro protagonista.
Un detalle curioso de esta escena es que, muy probablemente, aquí vemos al único dragón de toda la serie. Dado que para la época en la que transcurre la historia de Ser Duncan el Alto, los dragones ya se consideran extintos. Poco después, el primo de Ser Stefan se encuentra con Dunk, y mientras caminan juntos, se disculpa por haberlo presionado a pelear. Tras hablar un poco, este le pregunta si tiene hambre, a lo que Dunk responde con un sincero siempre, reforzando otra de las características más entrañables del personaje, su enorme apetito, casi proporcional a su gran estatura. Ambos terminan entrando a un gran pabellón, abarrotado de gente, música y comida. Sin embargo, entre toda esa celebración, una figura llama de inmediato la atención de Dunk, Ser Lionel Baratheon. Sí, de la casa Baratheon, una casa que resultará muy familiar para muchos, por ser la misma del rey Robert en Juego de Tronos. La celebración continúa, y vemos a Dunk comer despreocupadamente, intentando mezclarse entre la multitud. Sin embargo, su tamaño no pasa desapercibido y termina llamando la atención del dueño del pabellón, el mismísimo Lionel Baratheon. Tras una presentación algo incómoda, Lionel le pregunta directamente si tiene algún asunto pendiente con él, o si acaso viene a reclamar su cabeza. Dunk, completamente descolocado y todavía con un trozo de pastel en la mano, responde con total sinceridad que solo está ahí por la comida. Lejos de enfadarse o echarlo de lugar, Lionel queda sin palabras y luego rompe a reír, y sorprendido por la honestidad del gigante, lo invita a darlo todo en la pista de baile. Debo decir que este personaje me gustó mucho, su personalidad excéntrica pero autoritaria, aporta muchísimo a la escena, sobre todo al contrastar con lo tímido e inseguro del carácter de Dunk. Tras verlos congeniar en la pista, en una secuencia que, por cierto, la primera vez que la vi me recordó más a una producción pensada para la gran pantalla que a una serie de televisión, llegamos a un momento muy revelador. Dunk termina portando la corona de cuernos mientras Lionel, completamente ebrio, le cuenta una de sus hazañas. Y aunque la escena es divertida, la conversación deja clara la enorme diferencia entre ambas realidades. Para Lionel, perder el torneo no significa nada, su casa y su estatus seguirán intactos. Para Dunk, en cambio, la derrota implica abandonar lo poco que heredó de su maestro, y las esperanzas de ser reconocido como un verdadero caballero. Entre la multitud, Dunk reconoce a una de las damas de compañía del pabellón Dondarrion, y a su lado se encuentra por fin Ser Manfred. Sin perder tiempo, va tras él y logra detenerlo para hablarle de su maestro, con la esperanza de que lo recuerde y así pueda respaldar su estatus como caballero. Sin embargo, para Manfred, el tema no parece tener la menor importancia. Tras dejar claro que no reconoce ni a Dunk ni a Sir Arlan, se niega con total desprecio a dar testimonio por él. Con esto, Dunk ve cómo se desvanece su última oportunidad de inscribirse en el torneo, quedándose a las puertas de su camino como caballero. Al regresar con sus caballos, Dunk se lleva una sorpresa, al encontrar al niño de la taberna esperándolo. Durante su ausencia, el muchacho ha encendido el fuego, cepillado a los caballos e incluso conseguido comida. Sorprendido, Dunk le pregunta cómo logró llegar hasta allí, y el niño responde con total naturalidad, que había llegado en la parte trasera de una carreta. Dunk le dice que debería montarlo en uno de sus caballos y llevarlo de vuelta a casa, pero el niño, demostrando tener una mente mucho más despierta de lo que aparenta, le responde que entonces tendría que llevarlo hasta Desembarco del Rey, y que, si hiciera eso, se perdería el torneo. La respuesta deja a Dunk desconcertado. Al saber que el niño viene de Desembarco del Rey, le pregunta si es del lecho de pulgas, a lo que el muchacho responde que no. Una conversación que, aunque parece trivial, deja la sensación de que tendrá un peso mayor más adelante. Tras una breve charla, donde este niño demuestra tener una lógica de pensamiento mucho más madura que nuestro noble gigante, lo vemos preguntarle el nombre a nuestro protagonista. Pero al escuchar un simple, Dunk, no tarda en señalar que ese no suena como un nombre de caballero, preguntando si acaso es un diminutivo de Duncan. Este, lo piensa por unos segundos y luego asiente, y es en ese momento, gracias a la intervención de este joven, cuando por primera vez en la serie, vemos al tímido Dunk presentarse como Ser Duncan el Alto. Dunk mira al niño y le pregunta si tiene un nombre, a lo que este le responde que se llama Egg. A partir de ese momento, tenemos una de las escenas más entrañables del capítulo. Aunque Dunk está convencido de que debería reprenderlo por su insolencia, decide ofrecerle al niño ser su escudero. Le promete que, aunque no tiene mucho, si el joven demuestra merecerlo, este se encargará de poner ropa en su espalda y comida en su estómago, devolviéndole al niño la misma bondad que un día recibió de su maestro. Para la escena final del episodio, vemos a nuestros protagonistas durmiendo bajo un árbol, mientras observan como una estrella fugaz cruza el cielo. Egg comenta que las estrellas fugaces traen suerte a quienes las ven, para luego burlarse de Dunk, recordándole que los demás caballeros duermen bajo la seda de sus pabellones y no mirando un cielo estrellado. Dunk, tras amenazarlo una vez más con un tirón de orejas, reflexiona en voz alta y responde que, en ese caso, toda la suerte será para ellos. Y así, con un momento sencillo pero muy humano, concluye este primer capítulo del Caballero de los Siete Reinos. De momento me está gustando mucho el camino que está tomando la serie.
A diferencia de otros productos de esta franquicia, aquí seguimos una única historia, contada desde la mirada de un solo personaje, que en mi opinión tiene una construcción muy sólida desde su primer episodio. Te sientes todo el tiempo dentro del lore de Juego de Tronos, pero queda claro que esta es una historia más personal y cercana, con su propio espacio, su propio ritmo y un estilo muy bien definido. Esto ha sido todo por hoy, pero si quieres mantenerte al tanto del desarrollo de esta nueva serie, suscríbete al canal para no perderte el análisis del segundo capítulo, que estaremos repasando muy pronto aquí, en The Freaky Frame Show.